Muy buenas noches, queridos hermanos. Agradecido por la invitación y contento de poder estar compartiendo con ustedes este momento en torno de esta reunión, una reunión de oración que es muy importante para la vida de la Iglesia. El Señor puso en mi corazón compartir con ustedes un tema relacionado a un personaje bíblico. El personaje es Abraham. Y a través de su vida poder ver una oración en medio de la preocupación. Abraham es un personaje con el cual nos identificamos gracias a la fe puesta en Dios. Un personaje con el que tenemos similitudes, no solo por la fe, sino por la relación que alcanzó a tener para con Dios. Un personaje que tuvo que transitar un camino complicado hasta experimentar esa comunión con Dios. Lo vamos a ver en el libro de Génesis. ¿Cómo fuimos conociendo a este personaje? Bueno, en el capítulo 12 uno descubre la obediencia a un llamado de Dios para irse lejos. En el capítulo 13 lo encontramos en medio de una separación que era necesaria para poder agradar a Dios. Transitamos el capítulo 14 y lo vemos combatiendo para librar a su sobrino y recibiendo bendiciones del rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. En el capítulo 15 lo vemos recibir una promesa de Dios. Y en el 16 nace un hijo, pero por fuera de esa promesa. Llegamos al capítulo 17 y ahí vemos cómo Abraham cambia de nombre por voluntad de Dios. Y ahí llegamos al capítulo 18. Es el capítulo que me gustaría poder compartir con ustedes en esta noche. Vamos a leer algunos versículos en la palabra de Dios. Génesis 18, versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar
por amor a ellos. Hasta acá, por ahora, en la lectura de la palabra. Me gustaría ver algunas características de este encuentro que tuvo Abraham con Dios. Y lo primero que uno puede observar es la aceptación de parte de Dios. El ser aceptado por Dios trae luz a los misterios y a lo desconocido. Qué lindo es ver que Dios manifestó conocer a Abraham. Dijo Dios, sé lo que es, sé lo que será, sé lo que hará. Entonces pregunta Dios, ¿encubriré yo lo que voy a hacer? El Señor decidió no esconder nada. Y queridos hermanos, a veces nos acercamos a Dios en oración pensando que lo conocemos bien, pero en realidad Él me conoce mejor a mí. Cuando vamos al Salmo 139, el salmista dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Si vamos al Nuevo Testamento, Pablo escribe a los hermanos en Corintio, ahí en el capítulo 3, y dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pero aunque creamos, queridos hermanos, que le conocemos, en realidad lo importante es que Él sí nos conoce. Y aunque nos conozca, aún hay misterios. Pablo escribe Corintios y dice, así que tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Escribe a Éfeso y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Queridos hermanos, cada vez que vamos a Dios en oración, pensemos que Dios no me oculta nada. Todo lo que necesito saber lo ha revelado en su palabra. Pero qué importante es ser conocido por Dios. Qué importante es tener la tranquilidad y la seguridad que, siendo su hijo, me conoce. Que el ser hijo de Dios me permite tener este encuentro a través de la oración, un encuentro íntimo, un encuentro seguro, un encuentro confiado. Este es un punto de suma importancia. El propósito de Dios no es que quería ser chismoso con Abraham de lo que va a hacer. Tampoco decidió no ocultarle nada con el solo fin de satisfacer la curiosidad de Abraham. No, 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 no. Dios actuó de esa manera porque quiso hacer algo en la vida de Abraham a través de lo que le estaba revelando. Y queridos hermanos, cada vez que vamos a la palabra de Dios, encontramos su revelación y el Espíritu nos ilumina para entender estas cosas que aún no comprendemos.
Y vimos en el versículo 22, pero Abraham aún estaba ante Dios. Y qué lindo es que cuando vamos a Dios en oración pensemos en la condición de Abraham ante Dios y también en mi condición ante Dios. A Abraham no le importó que aquellos varones, esos ángeles que acompañaban a Dios, hayan descendido a Sodoma y Gomorra. No importaba que Dios mismo descendiera a ver qué pasaba en la ciudad. Lo que importaba es que Dios aún estaba ahí. Y si Dios estaba ahí, Abraham estaba ante Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 3, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. A veces no tomamos real magnitud de lo que significa estar en oración delante de la presencia de Dios. Que su oído esté atento a nuestro clamor. Que Él esté dispuesto a escucharnos. Eso me hace pensar en el siguiente punto, en el verso 23. Se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Queridos hermanos, así como pienso en la proximidad de Abraham a Dios, también pienso en cuán cercano estoy a Dios cuando me acerco en oración. Abraham fue informado que la hora del juicio había llegado para Sodoma. Yo creo que Abraham está inmovilizado por esto. Y creo que es importante que Dios nos haya dejado este escrito para entender que realmente Él estaba molesto. Él estaba inquieto. Y podemos aprender algo de esto. Tranquilamente nos podríamos ponernos a pensar. ¿Abraham está realmente intentando salvar a estas ciudades malvadas? Y en el fondo creo que no. No es esta la real inquietud que él tiene. Porque la proximidad de Abraham con Dios hace que conozca a Dios, que conozca su corazón y que conozca su mente. Y Abraham sabe que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y Abraham sabe que había una larga historia de paciencia de parte de Dios sobre este punto. Abraham sabe que la injusticia tiene que ser juzgada al final. Por lo tanto, no es lógico pensar que él está intentando salvar a la ciudad. O sea que veo a un hombre de Dios que va a llegar a ser amigo de Dios, que va a quedar registrado en la historia por su fe, que se acercó a hablar con Dios conociendo cómo es Dios y cómo piensa. Y aún así expresa su inquietud, su miedo, su preocupación con estas palabras: ¿destruirás también al justo con el impío?
¿Vas a tratar a los justos de la misma forma que tratás a los impíos? Eso es lo que realmente a él le está preocupando. El corazón de Abraham está lleno de temor. Teme que va a encontrar que Dios no es exactamente lo que él pensaba que era. Quizás Abraham en ese momento ya tenía el entendimiento y pensaba que la gente justa tenía que ser una forma de sal para la tierra, dar sabor, preservar de la corrupción. Tal vez pensaba que la gente justa tenía que servir para preservar del juicio. Quizás está preocupado que si Dios destruye una ciudad llena de gente impía, con algunos justos entre ellos, se puede extender la noticia y todos pueden llegar a pensar que el ser justo no sirve para nada. Tal vez Abraham pensaba, ¿qué impresión se van a llevar los otros pueblos? Tal vez una impresión desacertada. Y hermanos, Abraham tiene un corazón afligido, en angustia, y se pregunta si Dios es realmente el Dios que él pensaba que era. Hermanos, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios y Él nos recibe aunque vayamos con dudas, aunque vayamos con inquietudes? Aunque estemos zozobrando. ¿Alguna vez te sentiste así? Yo creo que más de una vez nos ha pasado eso. A veces en nuestras oraciones, sin darnos cuenta, confrontamos a Dios, porque vemos cosas alrededor en nuestra vida y no comprendemos y no estamos de acuerdo. Pero a veces Dios tiene un cariño especial para con nosotros y nos hace ver a un Dios que se moviliza de una manera que no esperábamos, actuando de una manera que no anticipábamos, obrando cosas que no estaban en nuestra imaginación, permitiendo que ocurran cosas que tal vez en mi mente decía, esto no iba a ocurrir. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto, hermanos, al orar? ¿Cuántas veces sin darnos cuenta se nos escapó en nuestro corazón? Pero Señor, ¿esto lo has pensado bien? Señor, ¿realmente vas a obrar así? ¿El juez de toda la tierra no va a ser justo? Y esto no está bien, porque nos estamos aproximando mucho a lo que Abraham sintió en ese momento. Cuando sentimos esta consternación repentina de que Dios no va a actuar como esperábamos nosotros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay alguna diferencia de ser justo? Hemos atravesado 2 años de pandemia. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones dimos a entender esta misma inquietud? ¿Cómo los hijos de Dios han sufrido tanto? Han padecido tanto, han soportado tanto.
Y tal vez equivocadamente pensábamos ver la mano de Dios obrando en contra, cuando el Señor quería, a través de todas estas circunstancias, hablarle a sus hijos y enseñarles algo. Si Dios destruye estas ciudades llenas de tantos impíos como justos, y si todos son tratados de la misma manera, ¿hay alguna diferencia si somos justos? Y hermanos, aprendamos de esto. Aprendamos que la oración es eficaz cuando uno ora sabiendo quién es Dios. Y por eso es importante conocerle a través de la palabra y entender la mente de Dios, aunque sea muy complicado. Y a través de la Escritura entender cómo Él trabaja a través de las circunstancias. La oración eficaz no obra como si fuera un observador desinteresado. La oración eficaz actúa como si siempre yo necesitara recordar a Dios por la oración. Recordarle tal cual como Él es. Quizás nos parece increíble que la gente de Sodoma y de Gomorra le importara a Abraham. Podría haber sido su pedido: Señor, permite que mi sobrino Lot salga primero. Pero no lo hizo. El corazón de Abraham estaba lleno de tristeza y de compasión por los pecadores de Sodoma. Es cierto que él entendía el juicio y tal vez lo esperaba, lo deseaba, pero por dentro estoy seguro que había tristeza y compasión. La misma que el Señor espera que tengamos con nuestros prójimos, con aquellos que se resisten, con aquellos que nos ofenden, nos molestan, nos maltratan, entendiendo que les espera un juicio, pero que nosotros podemos marcar una diferencia. Así como lo hizo Abraham en el verso 24, él empieza con una apelación. Él empieza a hablar con Dios de otra manera. ¿Con qué confianza le plantea sus argumentos numéricos, como buen economista que era? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Los vas a destruir también? ¿No los vas a perdonar? ¿No vas a mostrar amor por esos 50 justos que están ahí adentro? Y uno ve en el resto de esta oración, queridos hermanos, cómo tímidamente se atreve a decir: Señor, un momento, paremos un poquito. ¿Los vas a destruir? Pero miren el verso 25, lejos de ti el hacer tal cosa. Lejos está de tu intención hacer morir al justo con el impío. Lejos está de ti que el justo sea tratado como un impío. No está en vos hacer esto. Qué lindo conocimiento de Dios. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y frente a la pregunta si no hará la diferencia, inmediatamente, hermanos, viene la respuesta: no.
no los voy a destruir por los 50. Hermanos, a veces no tomamos dimensión de lo que puede ser una oración nuestra cuando apelamos, cuando intercedemos por otros. Dios hizo esto porque Abraham se lo había pedido. Cuando Abraham se acercó a Jehová y oró, según revelada la naturaleza y la voluntad, Dios se acordó de Abraham. Si hay 50, no los voy a destruir. Y esa relación entre Abraham y Dios en el momento de la oración le llevó a un escalón más. La seguridad que adquirió las palabras de Dios, perdonaré, no destruiré. Y en ese juego de palabras, Dios repite esta misma expresión en varios versículos, en el 26, en el 28, en el 30, en el 31, en el 32, en cada oportunidad en que Abraham reconoció su debilidad, su bajeza, y con humildad se sintió seguro hablando con Dios, porque él mismo reconocía: soy polvo, soy ceniza. Esa humildad de Abraham se hizo evidente que en ningún momento de la oración él preguntó por qué. Y en ningún momento él demandó una explicación, una justificación de sus acciones, de las acciones de parte de Dios. Y por eso es que tímidamente se atreve a decir, a ver, ¿y si justo faltan 5? Y en lugar de ser 50 son 45. ¿No los perdonás? Y les dice, no voy a juzgar, los voy a perdonar. No los voy a destruir. Entonces, Abraham toma valor, toma confianza, entiende el valor de su oración y dice, pero Señor, no te enfades, pero voy a seguir más. Voy a llevar esto un paso más. Y si en lugar de 45 fueran 40 o 30, ya no le bastó de a 5, empezó de a 10 o 20 y finalmente va lo más lejos que se atreve. Sintiendo en su corazón, hermanos, que llegó hasta el final de ese sentido de preocupación que tenía. Y le dice, Señor, ¿y si son como 10? Si hay 10 justos, solamente 10 en toda la ciudad, ¿los vas a salvar? A ellos y a la ciudad. Y siempre hay una respuesta inmediata de parte de Dios, como lo ha sido siempre. Y sin decirlo, Dios le dice, ay, Abraham, iré tan lejos como tú vayas. Por eso, Abraham, te digo, si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Con cada contestación rápida de Dios, calma el temor que está en el corazón de Abraham. Con cada contestación es una reconfirmación de que Dios honra su promesa, de que Dios preserva a los suyos, a los justos, en la hora de crisis, en los momentos de peligro. Abraham es asegurado, se siente seguro de que Dios siente lo mismo que tiene él en su corazón.
hay diferencia con el justo. Entonces Abraham está satisfecho. Superó la hora de crisis. Por eso llega al versículo 33. Dios se va cuando termina de hablar. Pero no es un Dios que se va desinteresado, es un Dios que se va ocupado en sus amados. Y solo por eso, dice el verso 33, Abraham volvió a su lugar. Ahora, hermanos, nos queda una duda. Nos preguntamos si Abraham no hubiese seguido negociando. Porque había solo 4 justos en la ciudad. ¿Hubiera Dios perdonado a la ciudad por mérito de esos 4 justos si Abraham se lo hubiera pedido? Y estoy seguro que sí. Dios fue hasta donde Abraham le permitió llegar. ¿O será que tal vez Abraham pensó que seguramente Lot hubiera llevado, con el tiempo que él estuvo en esa ciudad, mínimamente a 6 personas, además de su familia, a acercarse a Dios? Y hermanos, no lo vamos a saber, pero eso me llena de responsabilidad. Pensar en el tiempo que el Señor nos ha permitido estar aquí en la tierra. Y pensar que a través de las circunstancias que Él nos ha permitido transitar, tal vez Dios esperaba que llevemos más justos a esta ciudad. Quiero terminar porque el tiempo ha pasado. Y hermanos, es evidente que nuestra mente no puede contener todo lo que Dios es. Pero que nunca esa limitación haga disminuir nuestra confianza en su respuesta. Que cada vez que nos acerquemos a Dios en oración confiemos enteramente en lo que ha sido revelado en su palabra. Y que siempre confiemos en que Él va a actuar de acuerdo a eso. Disfrutemos de la fidelidad de Dios. Él cumple sus promesas. Disfrutemos el acercarnos a Dios en oración con un corazón comprometido, con un Dios que está dispuesto a ofrecer gracia y perdón a todo aquel que arrepentido le busca. Pero que nuestras oraciones también tengan la certeza de que hay un juicio, que está siendo detenido porque Dios es paciente y no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y que cada vez que nos acerquemos a Dios en oración entendamos que somos parte de ese plan, que somos parte de su propósito. Y que cada vez que nos acerquemos a Dios en oración vayamos agradecidos porque Él nos conoce, porque Él nos amó, nos aceptó, nos protegió, nos indicó una dirección, un camino, una senda, y nos ha dado promesas que siempre va a cumplir. Queridos hermanos,
Gracias por este tiempo que hemos compartido. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y pensemos que podemos aprender mucho de esta oración en medio de la preocupación. Amén.